Capítulo 12. Será un juego divertido. Cuando Catalina volvió a la sala, vio a Juan allí de pie y a Mónica todavía esperando noticias de su hermana. Catalina no sabía qué decir, así que, hablando hacia él, le dijo, no sé qué hacer, Andrés me pide que llame al médico. Pero Juan de inmediato intuyó la situación, no se preocupe, señora, yo sé dónde están las caballerizas y puedo enviar a uno de los peones de inmediato. Juan salió y fue en busca de uno de los trabajadores. Por su parte, Mónica se quedó allí mirando a su madre. ¿Cómo está mi hermana? Ay, hija, no sé, la verdad es que me ha dado un susto. Sí, madre, lo entiendo, dijo Mónica, yendo hacia su madre y acariciando su espalda. No le gustaba que su madre tuviera tales sustos, le preocupaba su salud. Por su parte, Catalina estaba más intranquila por la reacción de Aimé. Nunca había creído los chismes que se habían difundido por el pueblo, pero algo había de cierto en todo eso, y era que una de sus hijas había estado frecuentando a este hombre. Era un hombre demasiado varonil y se notaba que tenía demasiada experiencia. Podría cautivar fácilmente a cualquier jovencita, pensó la señora. Pero algo que le causó más conmoción es que ese hombre se le parecía mucho al padre de Andrés. La similitud era alarmante, y Catalina no podía evitar preguntarse si había alguna conexión entre ellos, más allá de la mera coincidencia. En hora de la tarde, dos hombres mayores llegaron a la hacienda. Uno era el doctor que había mandado a traer y el otro era don Noel, que preocupado por no haber encontrado a Juan se dirigió hacia la hacienda. Afortunadamente, cuando llegó se dio cuenta de que su muchacho no había hecho nada extraño. Pensaban si habría hablado con Andrés o si no lo habría hecho, pero en cuanto llegó se enteró del desmayo de Aimé. Así que posiblemente algo había ocurrido. Cuando al fin se pudo encontrar con Andrés y con Juan, los vio platicando. Así que esperó que Juan no hubiera dicho nada. Sin embargo, cuando Juan lo vio, lo invitó a la que sería su habitación, que tenía una pequeña sala. Allí conversaría con don Noel más calmadamente, mientras Andrés iba con el médico a ver a su esposa. Muchacho, por Dios, casi me da un infarto cuando fui por ti y nadie sabía dónde estabas. Entonces, ¿por qué vino aquí?, preguntó Juan, tomando un trago. Bueno, ¿qué más podría pensar sino que estabas aquí? Buscando a Andrés o a Aimé o a los dos, las palabras del abogado sonaban preocupadas, pero Juan le restó importancia. Prendió un puro y comenzó a fumarlo calmadamente. No se preocupe, lo que teníamos que hablar con Andrés ya lo hablamos. Lo que teníamos que arreglar ya ha sido arreglado. Y entonces dijo don Noel, preocupado, nada, ella eligió a mi hermano y yo me quedaré aquí unos días, ya que Andrés me ha pedido que sea su administrador. ¿Qué cosa? Por Dios, muchacho, ¿acaso te vas a quedar a buscar problemas? ¿Yo? ¿Por qué buscaría problemas? Andrés ya sabe la verdad, entonces Aimé se desmayó porque ustedes la enfrentaron. No, ni siquiera tuvimos oportunidad de ello. Simplemente se asustó cuando me vio, dijo Juan, riendo complacido por la reacción de Aimé. Don Noel secó el sudor de su frente y tomó la copa que le habían servido. Verdaderamente la necesitaban, sus nervios estaban pendiendo de un hilo. No se preocupe, no va a pasar nada. Andrés no quiere que se lo digamos todavía, ya que quiere ver qué hace la muchachita. Y yo, por mi parte, voy a quedarme aquí unos días porque quiero atormentarla un poco. Además, Andrés me ha propuesto algo que no sé, creo que sí voy a pensarlo. Dijo Juan con gesto inescrutable. ¿Propuesta? ¿Qué tipo de propuesta?, dijo don Noel, interesado. No sé si sea algo que me conviene, pero me habló acerca de Mónica y de la situación que ha ocurrido, debido a que llegó en mis brazos y semidesnuda a su casa. Por Dios, Juan, si lo dices de esa manera, obviamente todo mundo pensará mal, dijo el viejo abogado. Juan sonrió. Me voy a quedar aquí únicamente con una condición, y es que usted me ayude. Usted sabe que yo no tengo experiencia en tratar con nada de esto, mucho menos administrar una hacienda. Entonces, dime la verdad, ¿por qué te quedas?, preguntó don Noel, extrañado. Porque creo que el plan de Andrés va más allá de esto, y supongo que necesita apoyo, respondió Juan.
Apoyo, dijo don Noel, enderezándose de su silla. Juan era muy perspicaz, y si algo había notado, seguramente era porque algo había pasado. ¿Por qué lo dices, muchacho?, dijo don Noel, expectante. Nada más llegar aquí, y ya Bautista nos estaba vigilando, aunque no ha podido pescar nada de lo que nosotros hemos hablado. Ese hombre es de cuidado, y me imagino que doña Sofía no debe estar nada contenta con mi visita, dijo Juan, sonriendo. Así que, entre amargarle la existencia a la distinguida doña Sofía y poner de los nervios a Aimé, creo que será un buen trato, agregó Juan, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Don Noel no pudo evitar reír ante la astucia de Juan. Era evidente que el joven tenía un plan, y don Noel estaba ansioso por saber qué iba a pasar a continuación. En su interior, don Noel lo que más esperaba era que Andrés por fin lograra darle su apellido a Juan. Eso sería un gran avance para que Juan pudiera comenzar a hacer negocios honrados. Así pues, se dispuso a aceptar la oferta sin comentarle nada a Juan de sus propios planes. Había notado el cierto interés que tenía Juan por Mónica, y si Andrés algo le había insinuado, entonces Andrés sería su aliado en el plan que tenía. Luego de una cita breve, el médico había examinado a Aimé y no le había encontrado mayor cosa. La joven se había despertado al cabo de unos minutos, pero Andrés seguía preocupado, sobre todo porque la situación no era para menos. Cuando al fin pudo hablar con el médico le dijo que solamente necesitaba descansar y que seguramente estaba agotada por todos estos días de actividad, el matrimonio y todas esas cosas, o un golpe de calor. Andrés se quedó tranquilo, pero él mismo sabía que la situación era ocasionada por la presencia de Juan. Esperaría para ver cómo reaccionaba la joven. Quería saber cuáles eran sus verdaderos sentimientos. No podría estar tan equivocado, ella le había demostrado que lo amaba desde la capital, habían quedado enamorados el uno del otro. Entonces, ¿cómo era posible que hubiera jugado con los sentimientos de Juan? No, algo más estaba pasando, pensó él. Pero no podía dudar de las palabras de Juan. Juan, aunque orgulloso y con muchos prejuicios, era demasiado honesto para hablar de eso sin ser verdad. Pero ahora él tenía otra idea. Desde los escándalos de Mónica, le había surgido la idea de que Mónica fuera la esposa de su hermano. Según su mamá, era una mujer dulce, compasiva y que tenía muy buena educación, una dama en todo el sentido de la palabra. Y Alberto había averiguado todo eso entre las personas que ya había ido conociendo en el pueblo. Todos decían que era bondadosa, que era gentil y que les extrañaba que se hubieran mezclado con un pescador, pero que no les extrañaba que fuera con Juan del Diablo, ya que era un conocido libertino. Claro que jamás lo habían visto con una mujer casada o con una mujer comprometida. Andrés había ido uniendo cabos. Alberto había sido fundamental para esta investigación. Se había reído mucho de él, ya que se había hecho amigo de varios hacendados e incluso de sus esposas. Habían comenzado a organizar invitaciones para el té, y él se entretenía con las historias que les contaba. Aunque, claro, todo eso con el pretexto de poder averiguar más tanto de Juan como de Mónica. De Juan, todos decían que el capitán tenía un gremio de hombres de mala reputación, pescadores al igual que él, porque así comenzaron en la navegación. Ahora tenían un pequeño barco, y todo el mundo afirmaba que andaban en cosas raras y ilegales, contrabando decían unos, es un pirata, decían otros. Espíndola lo tiene fichado, decían otros más. Otros más caritativos decían, ese muchacho es una buena persona, ese muchacho ayuda mucho a los más desfavorecidos, ese hombre está preocupado por la gente de menos recursos. Las opiniones eran contradictorias, pero en algo sí compartían la opinión, vieran que es un mujeriego, pendenciero y capaz de cualquier cosa. Sin embargo, cuando se hablaba de Mónica junto con Juan, las expresiones variaban. Muchos de ellos no podían creer que la jovencita en realidad hubiera sido amante de Juan, tanto tiempo en el convento, tanto tiempo, comprometida con Andrés. Era casi imposible asociar esos dos nombres. Andrés, por su parte, estaba tan enamorado de Aimé que nunca prestó demasiada atención a los comentarios que habían hecho, creyendo que la gente exageraba. Siempre creyó ciegamente en lo que Aimé le había dicho. Ahora no entendía por qué Aimé despreciaba tanto a Mónica.
Era palpable cada vez que hablaban, ella siempre lanzaba algún comentario mordaz, alguna insinuación. Incluso cuando estaban juntas, Andrés notaba esa rencilla entre ellas, aunque Mónica siempre se mantenía serena y calmada. Andrés había llegado a conocerla un poco en estas 2 semanas. Había conocido a una muchacha serena y controlada, una dama en todo el sentido de la palabra. Y aunque su semblante estaba decaído por el accidente, sus modales y gestos seguían siendo los de un aristócrata. Pasaron unos días, Catalina hablando con Andrés le comentó sus planes, para irse al día siguiente, pero Andrés le pidió que por favor no se fuera, debido a la salud de Aimé. Catalina no comprendía cómo podría ella ayudar, pero Andrés comentó: tía, por favor, no quiero que ella se quede sola. Yo voy a comenzar a trabajar ahora, no podremos salir de viaje como lo teníamos pensado. Hay algunas situaciones que debo manejar primero, hasta que no deje a Juan completamente empapado de la administración de la hacienda, no me podré ir. Así que no quiero que ella esté sola en casa. Catalina lo miró con ojos llenos de preocupación. ¿Cómo así, querido? Yo pensé que ya tenías todo organizado. Oh, sí, sí, lo del viaje está todo previsto, pero usted sabe, tía, tantos años que mi madre ha manejado esta hacienda, no quiero seguir siendo una carga para ella. Por el contrario, quiero ayudarla. Oh, te entiendo, hijo, qué buen hijo eres, le dijo Catalina, palmeando las manos de Andrés. Este la tomó con dulzura y le dijo: tía, no sabe lo agradecido que estoy de que Aimé se haya casado conmigo y de que ahora seamos una familia. Así que por favor, no se sienta mal. Quédese aquí con nosotros, y por supuesto, la invitación es para Mónica también. El aire del campo le sentará muy bien, además es un poco más fresco que en San Pedro, ¿no le parece? Catalina estuvo de acuerdo en que estar allí. Mónica salía a dar pequeñas caminatas en las tardes y su recuperación había sido evidente por ello. Y bajo los ruegos de Andrés, ella estuvo de acuerdo. Está bien, querido. La verdad es que no queríamos ser una carga. Ustedes son recién casados y... Tía, le interrumpió Andrés, ustedes son nuestra familia. Estoy seguro de que Aimé también estará de acuerdo en que se queden. Y ahora que ha ocurrido esto del desmayo, me quedo más tranquilo si ustedes están aquí. Catalina respiró con tranquilidad. Bueno, muchacho, si tú lo dices, la verdad es que yo no quería ser una carga. Por eso no tenía intenciones de quedarme. Inclusive Mónica tampoco lo tenía planeado, por ella nos habríamos ido de inmediato. Los ojos del joven se llenaron de ansiedad, ellas deben quedarse, pensó él. Oh, no, por favor, si es necesario, yo mismo hablaré con ella, dijo Andrés. Catalina negó con la cabeza y palmeó nuevamente las manos de su yerno. No es necesario, yo misma hablaré con ella y le contaré de tu amable invitación. Estoy segura de que a ella le agradará mucho quedarse. Esta hacienda ha sido por mucho tiempo su refugio, y saber que puede estar aquí una temporada más, seguro le alegrará. Mónica, en ese momento, se encontraba dando una caminata antes de la cena. Le gustaba dar una vuelta por los alrededores y se encontraba con algunos de los niños. Ellos siempre habían sido su mayor alegría. Ahora, saber que ella ya no sería quien administrara esta hacienda, ya no sería la encargada de su educación ni de nada de las cosas referentes a ellos, el dolor en su corazón volvió a aparecer. Cuando de repente, una niña pequeñita con trenzas la estaba observando detrás de un árbol. Mónica sonrió, la pequeña siempre le traía alegría. Llevaba una flor entre las manos y se la entregó a Mónica. Mónica le dio un beso en la frente y dijo: es muy tarde para que andes por aquí, ve a casa con tu hermana y tus abuelos. La niña sintió con la cabeza y salió corriendo, brincando alegremente después de haber entregado la flor. Mónica suspiró. Este sí que es cariño del bueno, dijo ella. Puro y sano. Ojalá pudiera uno quedarse como un niño. Estaba ya murmurando cuando de repente, a lo lejos, vio la figura de Juan. No quería encontrarse con él, así que rápidamente quiso ir por otro camino. Sin embargo, a Juan siempre le gustaba molestarla,
interceptó sus pasos. Juan había observado a la joven desde la distancia, primero con la pequeña y luego cuando se desvió hacia la casa grande. Él mismo no entendía por qué sus pies siempre daban hacia ella, pero en este momento tenía pensado averiguar el por qué la joven siempre quería huir de él. Cuando al fin la interceptó, notó la mirada seria de ella. Entonces, en tono sarcástico, le dijo: «¿Qué pasa, señorita? ¿Tanto lo molesta compartir el espacio con alguien como yo?». Ella lo miró sorprendida ante el ataque verbal, entonces, sin tener ánimos de discutir, le dijo: «Por favor, déjeme pasar, no tengo nada que hablar con usted». Juan de inmediato se tensó, su ego herido. «Vaya, no puedo creer que sea la misma persona que hace un momento saludaba a una simple niña». «Ella es muy diferente a usted», le contestó Mónica. Su tono seco y lejano, marcando una distancia invisible entre ellos. «Sí, en eso estamos de acuerdo», dijo Juan. «Vamos, sea honesta», le dijo Juan, increpándola. Ella de inmediato levantó su mirada y enderezó su postura. «Está bien, seré honesta. Mi hermana y usted fueron amantes». Las palabras que una pregunta, era una afirmación, Juan se quedó asombrado por la insinuación. Sin embargo, de nada valía negarlo, ella ya lo sabía. «Y que si así fue», dice él en tono mordaz. La pregunta quedó suspendida en el aire, esperando la reacción de Mónica. ¿Cómo respondería ella a esa pregunta? ¿Se mostraría afectada o indiferente? La tensión entre ellos era palpable. «No es de eso de lo que quiero hablar», le dijo Juan. Ella lo miró fijamente, sus ojos azules fulgurando. «Se contradice usted», le dijo ella. «Primero me dice que sea honesta y cuando hago una pregunta, usted me contesta con evasivas. Si quiere que sea honesta, usted también debería hacerlo». «¿Qué le preocupa?», dijo Juan. «¿Acaso algo debería preocuparme?», dijo ella. En su expresión se nota que sí, reviró Juan. Mónica volvió a ver hacia otro lado, esperando que nadie estuviera observándolos. Entonces, un poco más cerca de él, le dijo: «No sé cuáles son sus intenciones, pero mi hermana ya está casada, el hombre con el que se ha casado es un caballero y estoy segura de que no sabe nada de lo que ha habido entre ustedes. Lo único que espero es que usted se comporte como un caballero y se vaya lo antes posible de aquí». Juan entonces cruzó sus brazos a la altura de su pecho y la miró, acercándose un poco más. «¿Es todo lo que le preocupa?». Al parecer, ni siquiera le preocupa a su hermana, sino el bienestar de su cuñado. «Eso es un tanto sospechoso, ¿no cree?», dijo Juan. Ella dio un paso hacia atrás, evitando la mirada penetrante de él, colocando las manos a la altura de sus caderas. Lo miró como si de un niño se tratara. «Estoy segura de que ya se divirtió lo suficiente, tanto ella como usted. Pero los dos deben ser realistas, ella está casada y usted puede seguir jugando». Juan entonces no comprendió el comentario. «¿A qué se refiere con eso?», dijo él. Mónica lo miró, soltando una pequeña risilla. «¿No entiende? ¿Acaso no es usted el afamado capitán? Un mujeriego empedernido que es capaz de conquistar a cualquier doncella». Juan seguía sin comprender. Él no sabía de los comentarios que le había hecho Aimee a Mónica, que le había dicho que él mismo se había jactado de haberla conquistado, que él mismo se había burlado de ella. Mónica estaba enojada no por las mentiras, sino por quien las había dicho. En la cueva, ella creyó haber conocido a un hombre decente, un caballero. Pero en la realidad, era todo un sinvergüenza y más. Pero sin querer discutir más, le dijo: «Apártese, necesito ir a mi habitación». «¿Se siente mal?», preguntó Juan, un tanto desconcertado. Ella lo miró y no contestó, simplemente siguió su camino y Juan se quedó allí, mirándola nuevamente su espalda, mientras ella caminaba un poco más apresurada, pero igual con un andar elegante y digno. Y Juan se preguntó: ¿acaso? ¿Acaso una mujer como ella podría fijarse en él? Mónica iba caminando, guardando la mayor serenidad posible. Al entrar a la sala, se encontró con Andrés, quien al verla la saludó cortésmente. «Ven, Mónica, me gustaría platicar un momento contigo», le dijo él,
y ella lo miró extrañada. ¿Conmigo? ¿Acaso ha pasado algo con mi hermana?, preguntó Mónica, sintiendo su pecho arder por la preocupación. No, no, no te preocupes, dijo él. Es solo que le he pedido a mi tía que por favor se quede en otra temporada, y hablando con mi madre, me dijo que cuando estabas aquí en la hacienda, a menudo les enseñabas a los niños. ¿Crees que sería posible que lo hicieras mientras conseguimos a alguien que tome esa labor? Mónica, en ese momento, sintió un calorcito en su pecho que fue creciendo poco a poco, como una pequeña fogata. Le encantaba enseñarles a los niños, era una manera de estar distraída, pero además era una manera de compartir lo que sabía con los demás. Sonrió y Andrés pudo percibir una parte distinta de ella. Si no es problema, dijo ella, no quisiera parecer entrometida, mencionó ella, y Andrés sonrió atento. No, no te preocupes, sé que no nos conocemos y tal vez no tengas la mejor impresión de mí, pero agradezco todo lo que hiciste en mi ausencia y la manera en que ayudaste a mi madre y a los trabajadores de la hacienda. Mónica entonces se tensó, la alegría inicial se convirtió en preocupación. No hablemos de eso, dijo Mónica en tonos serios, su expresión cambió por completo. Andrés lo notó, entonces él dijo, bueno, dejemos eso de lado. Ya que te agrada la idea de enseñarles a los niños, sé que hay una vieja escuela que mi padre había construido, está abandonada, pero voy a pedirle al nuevo administrador que la organice. Mónica entonces iba a replicar, a preguntar algo, pero su madre llegó. Hija, menos mal que te encuentro, ya estaba preocupada por ti. Mónica de inmediato tranquilizó a su madre. No te preocupes, madre, solo estaba dando mi paseo habitual. Andrés intervino. Sí, tía, yo la veo de mejor semblante, y ahora que se va a dedicar a enseñarle a los niños, seguramente eso también le servirá para distraerse y que no se sienta tan sola en esta hacienda. Catalina sonrió. Gracias, hijo, la verdad es que lo que haces por nosotras es algo que agradecemos muchísimo. Ya he ido a ver a Aimee, pero estaba dormida. No se preocupe, tía, yo mismo le daré la noticia a mi esposa, seguramente ella también estará encantada con la noticia. Doña Catalina sonrió, y ella y Mónica se despidieron, yendo a sus habitaciones a descansar un rato antes de la cena. Andrés se quedó allí, y al momento entró Juan, quien venía. Juan había alcanzado a escuchar parte de la conversación y le pareció espléndido el plan de Andrés. Si tenía que organizar la escuela, eso querría decir que podría estar cerca de ella. No sabía por qué, pero siempre terminaba observándola, siguiéndola. Era como un marinero en busca del mar. Se burló de sus propios pensamientos, meneó la cabeza y saludó a su hermano. Hola, Andrés, dijo Juan. Hola, Juan, precisamente contigo quería hablar, respondió el joven, bastante animado. Sí, ¿y eso?, dijo Juan con su gesto de siempre, serio y seguro. Bueno, simplemente que te tengo tu primera labor. Quiero que te encargues de que la escuela sea habilitada para que Mónica pueda darles clases a los niños de los trabajadores, dijo Andrés. Sí, claro, con gusto lo haré, dijo Juan. Pero por ahora puedes descansar, no quiero que te sientas sobrecargado. Juan hizo una mueca. Nunca me siento sobrecargado con el trabajo, al contrario, cuando no tengo nada que hacer, eso es lo que realmente me pone mal. Andrés sonrió. Sí, lo imagino, un hombre supremamente ocupado, dijo Andrés en tono jocoso, y Juan blanqueó los ojos. No sé cuándo vas a madurar, le dijo Juan. Y entonces llegó don Noel. Vaya, muchachos, menos mal que los encuentro. Necesito que revisemos algunos papeles. La seriedad del abogado llamó la atención de los jóvenes, que de inmediato se pusieron serios. ¿Pasa algo malo?, dijo Andrés. Bueno, no sé si sea realmente malo, dijo don Noel. Simplemente que hay algunas cuentas que hay que revisar y algunos terrenos que se han adquirido, los cuales no se han trabajado aún. Tú sabes que todo lo que uno tiene, si no lo pone a producir, es como tener el dinero estancado. Juan asintió. Estoy de acuerdo, hagámosle caso a nuestro padre adoptivo, dijo Juan riendo.
Entonces, don Noel lo miró serio. No te burles de mí. No me estoy burlando, dijo Juan, caminando delante de ellos. Andrés meneó la cabeza. No se preocupe, don Noel, seguramente lo dice en serio. Después de todo, ¿quién sino usted se ha preocupado tanto por Juan como por mí? ¿Confías en él?, dijo don Noel. Sí, claro, dijo Andrés. Pero solo después de que veamos lo que usted me tiene en el despacho. Está bien, si tú confías en él, yo no tengo problema. Después de todo, son tus bienes, yo solo seré un trabajador más. Andrés palmeó el hombro de don Noel. No, señor, usted no es solo un trabajador. Usted es un amigo confiable y una persona que siempre ha velado por nosotros. Juan miraba la escena y comprendía que don Noel, a pesar de la distancia, había seguido pendiente de Andrés y que todas las cartas que le había obligado a leer o mejor dicho a escuchar, era porque se interesaba por ellos. Así pues, los tres hombres se dirigieron hacia el despacho. Aimé seguía en su habitación y no quería bajar a comer. Poco era lo que Andrés le había dicho de Juan, y ella tenía miedo de preguntar. Así que solamente se excusó diciendo que se encontraba demasiado agotada y que descansaría, tal como se lo recomendó el médico. Por otro lado, Sofía, quien estaba enojada con su hijo por haber invitado a Juan y más aún por querer ponerlo de administrador, decidió quedarse también en su habitación. Antes, ese tipo de manipulaciones le funcionaban, pero ahora Andrés estaba decidido a no permitir que nada ni nadie dominara su vida. Él tenía que tomar sus propias decisiones. Así pues, a la hora de la cena, solamente fueron Catalina, Mónica. No sabía si era que estaba perdiendo su encanto o era que simplemente Mónica era demasiado pura y angelical. Pero eso hacía que cada vez ella fuera más interesante para él. Cuando estuvieron en la cueva, fue poco lo que pudo ver, ya que era bastante oscura, y aunque allí compartieron ciertas pláticas, ahora ella parecía totalmente lejana, como si la persona que estuvo con él en la cueva fuera totalmente diferente a la que veía ahora. Con ellos en la mesa, estaba tan seria que ni siquiera estaba interesada en la conversación, y eso hacía que el ambiente en realidad fuera demasiado tenso. Juan se preguntaba qué podría hacer para romper el hielo y lograr que Mónica se relajara en su presencia. Pero por ahora, parecía que iba a ser un desafío difícil de superar.